recomendando a los pacientes cuando los pacientes tienen que disminuir las calorías que comen para más o menos decirles algo. Por ejemplo, un pollo a la brasa, pollo a la brasa, mejor dicho, tiene aproximadamente 1500 a 2000 calorías, porque ustedes saben que viene con sus papas fritas, con su arroz, con sus, muchos de ellos con sus platanitos más. Y nosotros los humanos necesitamos aproximadamente 3000 calorías en promedio. Si no tienes mucha actividad, de 2500 a 3000. Si tienes mucha actividad, de 3500 de 3000 a 3500. Claro, un albañil debe necesitar más calorías porque tiene un trabajo físico, ¿no? Pero bueno, si nosotros tenemos pacientes con diabetes a los cuales les tenemos que poner en dieta, tenemos que saber que los hidratos de carbono aportan, como ustedes están viendo, 4 calorías, 1 gramo. Las proteínas, 1 gramo de proteínas, 4 calorías, y 1 gramo de grasa, 9 calorías. Entonces, si nosotros, si una persona come un pollo a la brasa, entre 1500 a 2000 calorías, ya se está brincando con eso. Y si come el desayuno con azúcar, cada cucharada de azúcar, cada cucharilla de azúcar tiene 70 a 90 calorías. Imagínense que alguien tome un té o un café con 3 o 4 cucharillas de azúcar. Súmele, ¿no? Ya está. Cada pan tiene aproximadamente de 200 a 300 calorías. Imagínense si un paciente come unos 2 panes y más las 3 cucharadas de azúcar, pues súmele cuánto ha comido en su desayuno. Y encima si le pone algo de mantequilla, de mermelada, en fin, va sumando. Y entonces los pacientes que tienen problemas metabólicos tienen problemas también de dieta, ¿no? Porque no regulan bien su alimentación. Los médicos tenemos la obligatoriedad de orientarles en que no deben pasar de 3000 calorías por día. Pero si un paciente come más de ello, va a tender a tener sobrepeso. Por eso es que los médicos, en la mayor parte de los casos, cuando hablamos de este tipo de pacientes endocrinos, tenemos que orientarles a tener una dieta adecuada y saludable. Y además decirles que hagan ejercicio, ¿no? Ese es otro de los problemas importantes. Bueno, entonces si ustedes suman cuánto come una persona bien gordita que tiene un índice de masa corporal bastante elevado, y si ustedes suman cuántas calorías come al día, esa persona come 5000, 6000 calorías por día. O sea, más o menos un 40-50% más de lo que debería comer. Y entonces eso va a ir aumentando su peso, eso va a ir aumentando sus triglicéridos, su colesterol, sus grasas, sus fosfolípidos, y finalmente van a desencadenar las algunas diabetes. Ustedes saben que el síndrome metabólico es epidémico, es una epidemia en el planeta hoy en día. ¿Qué es el síndrome metabólico? Diabetes, hipertensión y obesidad. ¿Cierto? Y esa es una epidemia en el planeta, en el mundo hoy en día. Por eso es que los médicos tenemos la obligatoriedad de ir educando a nuestros pacientes a que ellos tengan una dieta ideal y adecuada. Bueno, la mayoría de los hidratos de carbono de la dieta son hidrolizados en el proceso de la digestión intestinal
hasta formar monosacáridos, como la glucosa, la fructosa y la galactosa. Interesante, ¿no? Una vez absorbidos por las células de la mucosa del intestino, la galactosa y la fructosa se metabolizan rápidamente en el hígado, donde al final del metabolismo de los hidratos de carbono se transforman en glucosa. Por lo tanto, la glucosa es el resultado final de los carbohidratos. La glucosa tiene esta forma, ¿sí? Y eso es el resultado final de todos los carbohidratos que comemos. ¿Okay? Entonces, bien, en el metabolismo de la glucosa es importante el manejo que hace el hígado en el azúcar, en la glucosa. El hígado es el órgano más directamente implicado en el metabolismo de la glucosa. La glucosa procedente de la dieta puede seguir diversos procesos metabólicos que seguramente ustedes ya los conocen. ¿Cuáles son esos procesos metabólicos que sigue el azúcar en el hígado? En primer lugar, la glucólisis, ¿no? Es una ruta metabólica que se encuentra en todos los tejidos. Consiste en la metabolización directa de la glucosa para la generación de la energía en condiciones de aerobiosis, en condiciones de oxígeno. Se sintetiza acetilcoenzima A, utilizado en el ciclo de Krebs para la generación de energía. En condiciones anaeróbicas, el producto final de esta vía es el ácido láctico. ¿Ya? Entonces, del manejo hepático que tiene sobre la glucosa es la glucólisis. No se olvide, la glucólisis. Importante. El otro es la gluconeogénesis. La gluconeogénesis, en este proceso se sintetiza glucosa a partir de sustratos como lactatos, algunos aminoácidos no esenciales, especialmente alanina y glicerol, procedentes de la metabolización de los lípidos. Solo el hígado, el riñón y las células intestinales tienen la capacidad para realizar gluconeogénesis. Interesante. Y ahí ustedes pueden ver cómo estos órganos, a partir de estos aminoácidos esenciales, podrían transformar estos aminoácidos en glucosa. Porque como ustedes saben, sí o sí nuestras células necesitan el azúcar. Ese es uno de los ingredientes importantes que necesitamos. Además, el hígado puede regenerar glucosa por dos mecanismos. La glucogenólisis consiste en la metabolización del glucógeno almacenado para formar de nuevo monómeros de glucosa. Y la gluconeogénesis. En este proceso se sintetiza glucosa a partir de sustratos como el lactato, algunos aminoácidos esenciales como la alanina y el glicerol. Les vuelvo a repetir. Solo el hígado, el riñón y las células intestinales tienen la capacidad para realizar gluconeogénesis. Entonces, el hígado, como ustedes están viendo, puede realizar glucólisis, gluconeogénesis y ¿cuál era el otro? Gluconeogénesis y el otro era glucólisis. Bien. Miren algunos mitos de la diabetes, ¿no? En realidad, ¿la diabetes es curable? Pues no, se controla pero no se cura. Los diabéticos jamás deben ingerir azúcares, pues pueden consumir pero en cantidades bajas.
¿Los dulces en exceso producen diabetes? No, es causa de diabetes mellitus, pero no es causa de diabetes mellitus, pero incluye el sobrepeso. Los edulcorantes producen cáncer en humanos, no se ha demostrado. Pues ustedes van a ver a la gente, ¿no? No toma edulcorante porque tiene mal sabor. No toma edulcorante porque dice que produce cáncer. A la mierda, porque no se ha eso. Entonces no han demostrado nada. Entonces, a un paciente enfermo de diabetes tenés que exigirle que tome edulcorantes. A un gordo obeso tienes que decirle que tome edulcorantes, que endulce los edulcorantes. La insulina provoca pérdida de la visión, no es cierto. No pueden hacer ejercicio, el ejercicio disminuye la glicemia, ustedes saben. Entonces, bien, ahí ustedes tienen el proceso de la gluconeogénesis, donde pues a partir de diferentes elementos se va a transformar en glucosa. Ahí ustedes tienen la vía metabólica de la glucogenólisis, donde también el resultado final va a ser la glucosa, ¿no? Entonces, los hidratos de carbono actúan de esa manera, o más bien el hígado maneja de esa manera los hidratos de carbono, ¿sí? Pero de todas maneras el hígado es el responsable de que no nos tenga que faltar azúcar en ninguna de nuestras células, ni cerebrales, ni musculares, ni ninguna otra célula en el organismo. Miren ustedes un poco de la historia. En el siglo XV a.C. se describe en el papiro de Eber, miren cuánto, ¿no? Aleteo de Capadocia en el siglo II le dio el nombre de diabetes. Tomás Willis en el 1679 le dio el nombre de diabetes mellitus, sabor a miel. En 1775 Dobson identificó la glucosuria. En 1921 Frederick Banting y Charles Best descubrieron la insulina, ganaron el premio Nobel. ¿Sí? Entonces, miren, la diabetes es tan antigua como el mismo ser humano, ¿no? Y entonces los antiguos probaban la orina y pues si la orina era dulce, pues ellos sospechaban que el paciente tenía diabetes, ¿no? Por eso alguien le puso sabor a miel, porque la orina tenía sabor a miel. Si no, ¿de qué otro lado podrían haber sentido el sabor a miel? Más que la orina, ¿no? Porque ustedes saben que los diabéticos producen glucosuria. Bien. ¿Cuál es el manejo extrahepático? Porque yo les he mencionado el manejo intrahepático de la glucosa, el manejo del hígado. El manejo extrahepático. La mayor parte de los tejidos no tienen la capacidad que tiene el hígado para intervenir en las diferentes rutas metabólicas en las que esté implicada la glucosa. ¿Sí? El músculo esquelético, gran consumidor de glucosa, dispone de glucólisis, glucogenogénesis de menor intensidad que la hepática y glucogenolisis. ¿Ya? El hígado tiene esta capacidad. El músculo cardíaco tiene la capacidad de glucólisis y escasa de glucogenogénesis. El sistema nervioso central apenas tiene depósitos de glucógeno y requiere, por lo tanto, un aporte constante de glucosa. Por esto, el cerebro tolera muy mal la hipoglucemia. ¿Sí?
La hipoglicemia prolongada puede ocasionar la muerte cerebral de la misma forma que sucede con la hipoxia. He conocido en mi vida profesional unas 10 personas que han llegado a una glicemia de 30 más o menos, 20, 30 de glicemia. Y han entrado en coma, y han entrado en encefalitis, y han entrado algunos de ellos en muerte cerebral. Porque la neurona no tolera bien la hipoglicemia. Bueno, entonces tengan en cuenta que es muy importante cómo estos tejidos pueden utilizar las vías que tiene el hígado con la glucosa, pero no de la misma manera que el hígado. ¿Okay? No de la misma manera. El hígado es pues el laboratorio del cuerpo y él controla muy bien la glucosa. Bueno, ¿cuáles son las hormonas reguladoras del metabolismo de los glúcidos? La glicemia plasmática está regulada por dos tipos de hormonas con acciones contrapuestas. Ustedes saben, ¿no? La insulina y las hormonas del estrés o contrainsulares, así se les llama, al glucagón, a las catecolaminas, a los corticoides y a la hormona del crecimiento. En líneas generales, la insulina es una hormona que se libera fundamentalmente después de las comidas, en situación de abundancia de glucosa y de tipo anabolizante favorece en la acumulación de glucógeno, triglicéridos y proteínas. Bueno, entonces normalmente la glucosa está acumulada después de las comidas, pero en situaciones que una persona no ingiere o está en situación de, por ejemplo, algún problema de ingesta de alimentos, pues, y está en tipo anabolizante, se va a favorecer la acumulación de glucógeno, triglicéridos y proteínas. Bueno, no se olviden cuáles son las hormonas contrainsulares o del estrés, que se las llama también el glucagón, las catecolaminas y los corticoides. Estas aumentan la insulina, ¿no? Aumentan más bien la glicemia en la sangre, no la insulina, aumentan la glicemia. Si tú a un paciente le das corticoide, ten la seguridad que le vas a elevar la glicemia. Por eso es que tienen que tener cuidado con los pacientes diabéticos cuando estén queriendo dar corticoides. Las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, que son hormonas del estrés, pues van a aumentar la glicemia. Y el glucagón tiene la función de aumentar la glicemia cuando ésta está disminuyendo, ¿cierto? Por el contrario, el glucagón es una hormona de ayuno, situación de escasez de glucosa y es catabólica. Es decir, favorece la formación de glucosa a partir del glucógeno almacenado, glucogenólisis, y de aminoácidos, gluconeogénesis. Así como la lipólisis, catabolismo de la grasa, para liberar ácidos grasos que pueden ser utilizados como fuente de energía. Esa es la función del glucagón, ¿sí? Miren ustedes cómo el glucagón en situaciones de ayuno, en situaciones de escasez de glucosa, puede fabricar energía a partir de varios mecanismos, ¿no? Primero, glucogenólisis, segundo, gluconeogénesis, y tercero, catabolismos de la grasa para poder utilizarlos como fuente de energía. Esa es la función más importante que tiene el glucagón, ¿ya?
Es importante entonces el glucagón, porque el glucagón tiene que inventarse energía cuando el azúcar está disminuida en la sangre, cuando hay hipoglucemia. Y para elevar ese nivel, pues recurre a varios factores, como ustedes están leyendo en la diapositiva. La insulina, en cambio, es una hormona sintetizada, saben ustedes, por las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas y que se libera fundamentalmente en respuesta a la hiperglicemia. Inicialmente, la célula pancreática sintetiza una molécula precursora que se llama proinsulina, que se transforma en el aparato de Golgi citoplasmático en proinsulina. Posteriormente, la proinsulina se disocia en insulina metabólicamente activa y péptido C. La desactivación de la insulina tiene lugar en el hígado y su vida media es corta. Las acciones de la insulina son especialmente relevantes en el hígado, tejido adiposo y músculo esquelético de triglicéridos que se acumulan en los adipocitos. Asimismo, inhibe la utilización del tejido graso ya sintetizado. En el músculo, la insulina es fundamental para que la glucosa penetre en el interior de los músculos de manera que esté disponible para su uso mediante glucólisis. Induce también en el músculo la síntesis de proteínas y frena su catabólico. Entonces, la insulina es una hormona importantísima que sobre todo permite, como ustedes saben, abrir las compuertas de las células para que ingrese el azúcar dentro de las células. ¿Ya? Pero también les he hablado de las hormonas contrainsulares o del estrés. El glucagón es sintetizado por las células alfa de los islotes de Langerhans. Los principales estímulos para su liberación son la hipoglicemia y la presencia de aminoácidos en sangre. Este último hecho es importante porque evita la hipoglicemia tras una comida rica en proteínas y baja en hidratos de carbono, por ejemplo, dietas disociadas. El glucagón tiene una vida media muy breve, 3 a 6 minutos. ¿Qué les parece? Actúa principalmente sobre el hígado, estimulando la glucogenólisis y la gluconeogénesis, a expensas del catabolismo de grasas y aminoácidos, para favorecer la producción de glucosa para su uso por los tejidos. La hormona del crecimiento, los corticoides y las catecolaminas son también hormonas que favorecen la hiperglicemia por mecanismos similares al glucagón. Por eso hay que tener cuidado cuando damos corticoides. Y claro, las personas que tienen mucho estrés y que liberan muchas catecolaminas pueden también hacer hiperglicemia por la misma vía que trabaja el glucagón. ¿Ya? ¿Cómo se maneja en general la glucosa? En condiciones de abundancia de glucosa postprandial, durante e inmediatamente de las comidas, se produce la entrada de glucosa en sangre. Unos 100 a 200 gramos por comida principal. La glucosa se puede utilizar en todos los tejidos como fuente directa de energía. La ruta metabólica mediante la cual el organismo genera energía a partir de la glucosa es la glucólisis y está potenciada, como hemos visto, por acción de la insulina. Además de la glucólisis para la producción directa de la energía, la insulina en situación de abundancia de glucosa
favorece su entrada en el hígado y se estimula la glucogenogénesis y se inhibe la glucogenolisis y la neoglucogénesis. En el músculo, asimismo, se estimula la glucogenogénesis. En el tejido adiposo, la glucosa se transforma en glicerol. Se estima la producción de ácidos grasos a partir de acetilcoenzima A y al mismo tiempo se aumenta la captación de ácidos grasos del plasma. Finalmente, aumenta la síntesis de triglicéridos a partir de glicerol y ácidos grasos. Si ustedes quieren, pueden leer el libro de donde sacamos esta primera parte y él les explica para que vean con más. Entonces, bien, la diabetes se divide en dos partes. A partir de los conceptos generales que yo les he dado, se divide en dos partes. La diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, ¿sí? La diabetes tipo 1 está relacionada con un problema de autoinmunidad, ¿no? Hay células que van a desconocer a las células beta del páncreas, las propias células de defensa que tenemos, y van a destruir a las células beta del páncreas. Y las células beta del páncreas no van a producir porque no va a haber células beta, no va a haber insulina. Entonces, en la diabetes tipo 1, que es el tipo autoinmune, va a haber una hipoinsulinemia y va a haber una hiperglicemia, ¿no? En la diabetes tipo 1, muchos pacientes debutan sin saber con su diabetes tipo 1, ¿no? Les cuento que el anterior semestre en la UNAVO tenía un estudiante de 17 años que en la mañana se puso mal en su casa y a la media hora comenzó con vómitos, diarreas, se desmayó y entró en coma. La llevaron al hospital de emergencia sus padres y se enteraron de que hizo un coma cetoacidótico. Sus padres nunca supieron que ellos eran diabéticos y no supieron que la niña era diabética. Y a los 18 años debutó con un coma cetoacidótico. Pues eso es lo que pasa en mucha gente, ¿no? Lo que pasa que ahora, les decía, los diabéticos se reproducen porque la diabetes se controla a través de medicamentos. En la antigüedad los diabéticos se morían muy jóvenes y no tenían la posibilidad de reproducirse. Ahora los diabéticos se reproducen. El problema de los diabéticos es que hacen hijos diabéticos. Porque la diabetes tiene un factor genético heredofamiliar. Y entonces los padres pueden hacer hijos que tengan diabetes tipo 1, que es una diabetes de tipo autoinmune, como ustedes están viendo, ¿no? Hay células que son de nuestra defensa, miren, células T, células B, linfocitos T, linfocitos B, macrófagos, etcétera, que forman parte de la inmunidad celular y humoral, que sin saber por qué atacan a las células beta del páncreas y dejan de formar, como no hay células beta, no hay que formar insulina. En cambio, la diabetes 2 es la diabetes que pues se contrae con el correr de los años, ¿no? Entonces, las células beta fabrican una insulina anómala, ¿sí? Y esta insulina anómala pues es atacada por anticuerpos antiinsulina y entonces esta insulina anómala no es capaz de abrir las compuertas de la célula para que ingrese el azúcar.
Por eso que ustedes van a escuchar con mucha frecuencia que hay resistencia, que los pacientes tienen resistencia a la insulina. ¿Qué significa resistencia a la insulina? Que la insulina es incapaz de abrir las compuertas de las células para que entre el azúcar. Y como es incapaz de abrir las compuertas para que entre el azúcar se acumula a nivel sanguíneo, se produce una hiperinsulinemia, pero de mala calidad, y una hiperglicemia, lo que va a conllevar a una diabetes, ¿no? Entonces, la diabetes generalmente se clasifica en diabetes tipo 1, que está relacionada con el factor inmune, en diabetes tipo 2, ¿sí? En diabetes tipo 2, que a veces está asociada a enfermedades pancreáticas, a endocrinopatías, que puede estar inducida por químicos, fármacos, asociada a infecciones, en fin, ¿ya? Y finalmente la diabetes gestacional, ¿no? Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. La diabetes tipo 1 es la diabetes juvenil, es una autoinmune. La diabetes tipo 2 es la diabetes del adulto. Y la diabetes gestacional es la que algunas mujeres que están en gestación pues hacen esta diabetes, ¿no? Entonces, como les decía, miren en la diabetes tipo 1, se libera la cascada de interleuquinas. Les cuento que generalmente en las enfermedades autoinmunes se liberan factores proinflamatorios, pero fundamentalmente se libera la cascada de las citocinas. Y esta liberación de la cascada de citocinas es la que produce un efecto inflamatorio importante en todas las enfermedades autoinmunes. Artritis reumatoidea, lupus y todas las enfermedades autoinmunes tienen este problema. Son atacadas por la liberación de interleuquinas. Por eso es que hoy en día les cuento, para las enfermedades autoinmunes se están utilizando unos medicamentos que detienen la acción de las interleuquinas. Se llaman medicamentos biológicos, que son del tipo inmunosupresor, ¿ok? Es decir, impiden que se liberen las citocinas. ¿Por qué impiden que se liberen las citocinas? Porque las citocinas, al ser detenidas, no van a producir el efecto antiinflamatorio, el efecto autoinmune, ¿sí? Entonces, es interesante los medicamentos que usan los endocrinólogos, los reumatólogos, los dermatólogos en las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Y lo que tratan de hacer es detener a estos liberadores de inflamación, que son los que van a producir los problemas en las enfermedades autoinmunes. En la diabetes tipo 1, claro, esta misma activación de factores liberadores proinflamatorios van a liberar y van a destruir a las células beta del páncreas. Y si no hay células beta del páncreas, pues no va a haber quien fabrique insulina. Y ese es el problema en la diabetes tipo 1, ¿sí? Entonces, bien, en la diabetes tipo 1 hay alteraciones en los hidratos de carbono. No hay insulina, hay hiperglicemia, se produce una deshidratación celular, se produce una hiperosmolaridad. La hiperglicemia supera el umbral renal, se produce glucosuria, poliuria, se produce deshidratación intracelular,
sed, polidipsia, y además esto conlleva a hipovolemia e hipotensión. Miren las alteraciones que puede haber en la diabetes mellitus tipo 1. ¿Sí? Polidipsia, sed. Tienes ganas de tomar mucho líquido. Polidipsia, polifagia y poliuria son las 3 P's de la diabetes, ¿no? Polidipsia es muchas ganas de tomar líquido. Polifagia es muchas ganas de comer y poliuria pues muchas ganas de orinar. Son las 3 P's de la diabetes. Entonces, bien, como no hay insulina, hay alteraciones en las grasas, la falta de insulina hace que se obtenga el ATP de los ácidos grasos, entonces se acumulan ácidos grasos en la sangre, ¿sí? La acumulación de ácidos grasos en la sangre, en el hígado, van a hacer que se eleven los productos cetónicos, porque los ácidos grasos, producto de su metabolismo, van a producir productos cetónicos, ¿sí? Estos productos cetónicos que ustedes están viendo, que son tóxicos en la sangre, van a producir cetoacidosis diabética, pueden producir comas cetoacidóticos, etc. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué se produce aumento de los cuerpos cetónicos en la sangre en una diabetes tipo 1? Porque la falta de insulina hace que vayan pues obteniendo ácidos grasos de todo lado. Y estos ácidos grasos en sangre pues van a tener que transformarse en azúcares. Pero al mismo tiempo el metabolismo de ácidos grasos que van a transformar azúcares van a elevar los cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos van a producir cetoacidosis diabética. ¿Sí? Una de las complicaciones agudas de la diabetes, la diabetes tiene 3 complicaciones agudas, no se van a olvidar. La primera es la hipoglicemia, porque le dices a tu paciente que tome un comprimido de algún hipoglicemiante y el huevón se toma 5. Entonces va a terminar con hipoglicemia y como yo les he dicho, hipoglicemias humanas de 20 a 30 pueden producir encefalitis, comas diabéticos, etc. Van a producir esa es una de las complicaciones. La otra complicación es la cetoacidosis diabética y la tercera complicación aguda es el coma diabético. Son 3 complicaciones agudas que hay en la diabetes. No se olviden, porque además es pregunta de examen. Hay alteraciones proteicas, claro, si no hay insulina, pues comienza a sintetizar las proteínas de los tejidos, se produce proteólisis en los diferentes tejidos, ¿sí? Se produce disminución de peso y polifagia, los pacientes terminan caquéticos, como hay aumento de la hiperglicemia, va a producir cetoacidosis, coma cetoacidótico, coma hiperosmolar. Esta caquexia puede producir coagulación intravascular diseminada y finalmente la muerte. ¿Ya? Eso es en la diabetes 1. En la diabetes 2, como ustedes ven, la célula beta está produciendo una insulina defectuosa. Hay unos anticuerpos antiinsulínicos que van a atacar a esta insulina defectuosa. ¿Por qué es defectuosa? Pues no es como un cuerpo extraño que está en el cuerpo y entonces los anticuerpos antiinsulina van a ir a atacar. ¿Sí? Entonces, como hay alteración de la insulina, aumenta las hormonas contrarreguladoras. ¿Y cuáles son las hormonas contrarreguladoras? No hay insulina. ¿Ya?
Entonces comienza a aumentar el cortisol, las catecolaminas, el glucagón, hormonas del crecimiento, etc. ¿Ya? Todas estas van a aumentar porque como no hay insulina, como no hay insulina dentro de la célula, porque esta insulina de mala calidad no abre las compuertas en las células, entonces el organismo cree que pues hay una hipoglicemia. Como el organismo cree que hay una hipoglicemia, claro, porque el azúcar está acumulada fuera de la célula. No pueden echarle el azúcar adentro de la célula. Como no puede entrar dentro de la célula porque no hay quien le abra las compuertas, el organismo piensa que la célula está con baja azúcar. Como la célula está con baja azúcar, pues el organismo trata de contrarrestar y dice, bueno, pucha, esta pobre célula está sin azúcar, se va a morir, pues liberaremos todas las hormonas contrarreguladoras para aumentar azúcar, porque la pobre célula está sin azúcar. Y entonces todas estas sustancias que ustedes ven tienen la función de aumentar la glicemia, pero la glicemia está aumentada por fuera de la célula, pero el cuerpo no lo sabe. El cuerpo lo que está sabiendo es que en la célula no hay azúcar. Y si en la célula no hay azúcar, ese cuerpo puede morirse inclusive. Entonces, como la célula no tiene azúcar, porque esta insulina no ha abierto las compuertas, el organismo piensa de mala manera y dice, bueno, voy a aumentar todas las hormonas contrarreguladoras para aumentar el azúcar. Pero el azúcar está acumulada por fuera de la célula. Entonces se produce gran aumento de azúcar dentro de la sangre. Hay una hiperglicemia dentro de la sangre. Y dentro de la célula no hay azúcar. ¿Por qué? Porque la insulina es de mala calidad. ¿Okay? Entonces, bien, ¿cuál es la evaluación clínica de las diabetes? La diabetes tipo 1 aparece antes de los 30 años. Les he contado de esta niña, de esta mi estudiante que tenía 17, 18 años. Puede debutar con cetoacidosis, son delgados o con peso normal. La insulina es necesaria desde el inicio. En la diabetes adquirida, diabetes tipo 2, se inicia en la edad intermedia o avanzada, poco frecuente la cetogénesis y la lipólisis. Pueden presentar, en realidad presentan sobrepeso, la insulina en plasma es normal o elevada, pero de mala calidad. Ambas presentan las 3P, ¿no? Polidipsia, poliuria, polifacto. ¿Ya? Polidipsia es mucha sed, mucha orinan mucho y comen mucho. Bueno, entonces aquí hay nuevos criterios, ¿no? Miren, aquí está, fíjense, glicemia basal, el GBA quiere decir glicemia basal alterada, el TAG quiere decir tolerancia alterada a la glucosa. ¿No? Cuando la glicemia basal está por encima de 110, 120, ya se dice diabetes, ¿no? Diabetes. Si la glicemia al azar, en cualquier momento del día, la tomas y está por encima de 200, puedes catalogar como diabetes, ¿sí? Si la glicemia basal está menos de 110, pues es normal. Si la glicemia está después de 2 horas, de dar algún líquido azucarado menor a 140, ese paciente es normal. ¿Okay? La tolerancia alterada a la glucosa, se habla de que la tolerancia alterada a la glucosa es positiva
cuando a un paciente que esté en ayunas, lo que hacen en los laboratorios es esto. Cuando tú estás sospechando y quieres diagnosticar, tú le pides glicemia en ayunas. O le puedes pedir glicemia en ayunas y tolerancia a la glucosa. Tolerancia a la glucosa. Entonces en el laboratorio le van a sacar sangre en ayunas y después le van a hacer tomar un líquido azucarado a tu paciente. ¿Sí? Y van a ir sacándole sangre a los 45 minutos o a la hora, a las 2 horas, a las 2 horas y media. Si a las 2 horas este paciente sigue con hiperglicemia, tú puedes considerar que la tolerancia a la glucosa está alterada. ¿Okay? Porque tendría que estar a ese tiempo menor a 5 horas. Entonces ya saben ustedes cómo se puede diagnosticar la diabetes. Obviamente que la clínica es importante, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Mayores a 45 años, jóvenes obesos, mayores a 120% del peso ideal o índice de masa corporal mayor a 27. Si hay antecedente familiar, ¿sí? Del primer grado, historia de intolerancia a carbohidratos, glicemia previa de 110 a 124, grupo étnico de alto riesgo rotativo, antecedentes de diabetes gestacional o de producto macrosómico. Claro, las diabéticas gestacionales tienen niños grandotes. Una vez vi a una señora que dio a luz un niño de 7 kilos y era diabético. 7 kilos. Normalmente un niño tiene que pesar 3 kilos al nacer, pero coño, 7 kilos era un mastúculo. Y bueno, y miren ustedes los valores que nos ayudan a tener en consideración como un factor de riesgo. Me decía mi amigo, el presidente de la sociedad de endocrino, que en Santa Cruz, los que vivimos en Santa Cruz, de cada 10 camas y no camas que vivimos en Santa Cruz, de cada 10, 5 van a terminar haciendo diabetes. Porque en Santa Cruz se alimentan mal, porque en Santa Cruz somos muy comelones, porque en Santa Cruz nos gusta mucho la comida chatarra y porque en Santa Cruz somos jaraneros. Miren lo que hace el Cámara. El jueves ya está en la Frate comiendo churrasco y cerveza. El viernes sus caras y cerveza. Sábado y domingo igual. El lunes es lunes de pato. O sea, en Santa Cruz comemos mucho y además pues hay que ir a los pollos, a la brasa, a la braste, en fin. Comemos mucha soda, comemos mucho azúcar, en fin. Por eso es que en Santa Cruz hay mucha gente que tenemos sobrepeso, pero hay mucha gente que es obesa. Bueno, en la diabetes gestacional tras sobrecarga oral con 100 gramos de glucosa en el laboratorio, pues la glicemia se altera, ¿no? Se altera, como ustedes están viendo, en una mujer embarazada. Bueno, la evaluación metabólica a largo plazo se puede pedir la hemoglobina glucosilada, ¿no? La hemoglobina glucosilada es un medio de diagnóstico súper útil hoy en día, porque la hemoglobina glicosilada tiene que estar menor a 6 miligramos por ciento. Si la hemoglobina glicosilada, que es muy fácil de tomar, se la toma en ayunas junto con la glicemia y te va a dar el criterio si ese paciente en los últimos 3 meses ha estado con su azúcar elevado. Lo que nosotros los médicos hacemos es pedir glicemia en ayunas y hemoglobina glicosilada. Si la hemoglobina glicosilada está por encima de 6,
ese cuate ha estado en los últimos 3 meses con la glicemia elevada. No hemos hecho glicemia, él no tiene su aparatito para controlarse la glicemia, no tiene el glucómetro, no se ha hecho exámenes, no está cumpliendo una buena dieta, o te dice que está cumpliendo una buena dieta y no lo hace. Entonces tú para asegurarte le tomas una hemoglobina glicosídica. Si está por encima de 6, nos está mamando, porque sigue comiendo, no está haciéndonos caso y sigue diabético. Entonces el hombre, la persona, va a quedar. ¿Cuál es el problema de la diabetes? El problema de la diabetes es que es una enfermedad que no duele, no duele. Por eso es que el paciente llega a nosotros cuando está con complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones a largo plazo de la diabetes? ¿Quién sabe? Ceguera. La retinopatía diabética, la nefropatía diabética y alteraciones microvasculares y macrovasculares que producen problemas en la circulación, el pie diabético, en fin, ustedes van a ver a pacientes diabéticos que tienen heridas en el pie que no se les puede curar, van a ver que tienen mala circulación, a veces se terminan amputándose los dedos del pie, el pie, la pierna, el muslo, en fin, o sea, hay alteraciones microcirculatorias y macrocirculatorias importantes. ¿Cuáles son las 3 complicaciones crónicas? Retinopatía diabética, nefropatía diabética y las alteraciones micro y macrocirculatorias. ¿Okay? No se olviden, es preguntar. Entonces, miren, la orientación terapéutica en un diabético, pues por supuesto tiene que ser la dieta, eso es importante, ¿no? Imagínate, ese diabético, esa persona normal tiene que comer 3.000 calorías por día. Pero imagínate que una persona se ponga 5 cucharadas de azúcar en el desayuno. Cada cucharada tiene 70 calorías, multiplicadas 5 por 7, 350. Que se coma 3 panes, 150, 200 calorías. Ya le está brincando unas 700, 800 calorías en el desayuno. Que a la media mañana coma una comidita en la calle, o se coma una salteña, o se compra soda, está aumentando de unas 500, 700 calorías. Que en el almuerzo coma un almuerzo puré, está aumentando 1500 calorías. Que en la tarde se toma un té con masitas cruceñas tan ricas. ¿A quién no le gusta la empanada, pues qué otras masitas tenemos aquí? El cuñapé y todo eso tan rico, ¿no? Imagínense 3 cuñapés y un café con 3 o 4 cucharadas de azúcar, 1000 calorías. Entonces terminan consumiendo unas 4.000, 5.000 calorías al día, cuando solamente tienen que consumir 3.000. Por eso es que los médicos no solamente tenemos que decirles que hagan dieta, sino que tenemos que orientarles qué dieta tienen que comer. Y si es posible, mandarles a un nutricionista, para que el nutricionista les haga el plan. Eso es importante. Y ejercicio, tienen que hacer ejercicio y la medicación, ¿cierto? La medicación. Entonces, cuando hablamos de medicación, ahí ustedes tienen insulinas rápidas, intermedias, prolongadas, mezclas, análogos que se utilizan hoy. Hay diferentes tipos de insulinas que podemos utilizarlas hoy en día en los pacientes que tienen diabetes tipo 1, ¿sí? Y en los pacientes que tienen diabetes tipo 2 podemos usar pues hipoglicemiantes locales, ¿no? ¿Ya? Ya les he dicho cuáles son las complicaciones tardías, retinopatía, las angiopatías, microangiopatías, macroangiopatías, la nefropatía, pues produce, la retinopatía produce
hemorragia de la retina y quedan cieguitos. La nefropatía destruye el riñón y necesita trasplante de riñón. El pie diabético, la neuropatía, disfunción sexual, vienen ustedes cuántas, ¿no? Y las complicaciones agudas, ¿cuáles son las complicaciones agudas? Estas que les decía: hipoglicemia, cetoacidosis y coma hiperoscópico. Eso es. Esta semana y la próxima voy a terminar esta parte de endocrino. A ver, nos pondremos de acuerdo. Porque ustedes son muy jodidos. El 28 de noviembre vamos a dar el curso. El 28 de noviembre vamos a dar el examen. Unos días después vamos a dar la segunda instancia, etc. Sí, porque les quiero decir una cosa. El 20 de diciembre me estoy dejando a Francia y no me van a encontrar ni cagando. Los que se aplazan están jodidos, no me van a encontrar. Y no va a ver quién les ayuda. 28 de noviembre cae en marzo, pero. Doctor, hoy tenemos lunes entonces. 27. ¿Qué me dices? ¿Cuál era? Está bien 27 porque 28 tenemos de cirugía. Ya, 27, eso, 27. Lunes 27. Doctor, ¿no hay final? ¿No? O sea, ¿qué tenemos que pasar? Sí. ¿De tema? 3 temas. Doctor, ¿y cuándo le entregamos el trabajo? Cuando quieras. Ah, Ya me pueden entregar. trabajo.